Hoy tenemos entre nosotros un invitado muy especial, básicamente porque fue y es uno de nuestros primeros colaboradores. Es experto en medicina, pero además realiza un proceso basado en la epigenética, a través de la cual podemos recuperarnos y revitalizarnos para ganar otra vez toda nuestra energía. Es un placer presentar al doctor Pedro Luis González. Muy buenos días, Pedro Luis, doctor Pedro Luis González. A mí me gusta mucho la colaboración que hemos empezado, sobre todo pues porque básicamente tu enfoque es completamente distinto o al menos equidista un poco de lo que sería la medicina convencional. Entonces, doctor Pedro Luis, primeramente un placer tenerte aquí en el podcast y en el webinar. Y más que nada, antes que yo hacer la presentación, creo que sería muchísimo mejor si tú mismo te presentas y nos cuentas un poquito quién es el doctor Pedro Luis González, qué hace y por qué lo hace. Muy bien, Paul. Pues bueno, lo primero agradecerte esta invitación a vuestras charlas divulgativas y presentarme, pues mira, yo soy un médico con una amplia trayectoria de muchos años. Me especialicé en su día en medicina preventiva y salud pública, pero siempre he estado con mucho interés en desarrollar todo el aspecto de la fenomenología de la salud desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces lo he trabajado desde la perspectiva del desarrollo de fármacos, del desarrollo de la comunicación hacia los pacientes, los usuarios, también en la perspectiva de construcción de sistemas de medicina preventiva y también últimamente en la salud digital, ¿no? Tú decías que no es una aproximación habitual y yo creo que cada día, por suerte, va a ser más frecuente, ¿no? El que estamos pasando de esa medicina orientada a curar la enfermedad y basada en actos médicos y tratamientos a una medicina mucho más global que ve a la persona en todos sus aspectos y que se basa en el valor, ¿no? En el valor que aportamos a las personas en cuanto a ayudarles a superar bien un obstáculo de enfermedad o a mantener y optimizar su salud. Hablas en este caso de medicina preventiva, es un concepto interesante. ¿Qué sería la medicina preventiva? Porque muchas personas pueden pensar, si es preventiva, perdona, no es medicina. Claro, podría ser porque el concepto que hasta ahora siempre hemos tenido de medicina preventiva es aquella que detecta riesgos y te hace pruebas antes de, ¿no? Pero hoy día ya con todos los avances tecnológicos de los que disponemos, entre los cuales está la prueba a la analítica que vosotros proporcionáis, tenemos una medicina preventiva que nos permite ir a las causas de los trastornos, ¿no? Y a los orígenes o incluso a las alteraciones fisiológicas del organismo antes de que se convierta en una enfermedad. Por eso yo también muchas veces hablo de que más que medicina preventiva al uso, lo que practico es una medicina de precisión basada en las tecnologías, nuevas tecnologías de precisión que son como la analítica genómica, pero también cambios de comportamiento que permiten al individuo mejorar y optimizar su salud, preveniendo todo lo que pueda ocurrir. Porque volviendo al concepto de medicina preventiva, es decir, ¿qué ventajas tendría respecto a lo que sería el modelo convencional de medicina? En este nuevo modelo de medicina basado en valor, es la persona la que es consciente de que el hecho de estar bien cada día depende de los hábitos y de las cosas que hace. Y en ese sentido, estas nuevas tecnologías de cómo es el análisis de la epigenética, de qué genes se nos están expresando en cada momento, nos permite muy bien poder mostrarle a las personas el que lo que hace cada día tiene una incidencia directa en sus células, en todo el organismo. Es decir, si tú un día duermes 3 horas, eso se te va a traducir a nivel fisiológico en toda una serie de alteraciones, que si lo mantienes el tiempo suficiente va a incluso a modificar la expresión de algún gen, ¿no? Y ahí está el valor de esa medicina preventiva, que nos va a permitir ver antes de que ocurran dónde están produciéndose alteraciones. Claro, aquí cabe remarcar también, que me gustaría que los oyentes puedan saberlo también, que nosotros con Pedro Luis colaboramos. Tenemos una metodología, o él tiene una metodología, la cual pues Exeus evidentemente la avala, pues porque es súper interesante, porque volvemos al tema de medicina preventiva, ayudamos a las personas a que antes de que tengan el problema puedan corregir aquellas alteraciones y por consecuencia no tener el problema, y si no,
por otra parte también optimizar todo lo que serían los procesos biológicos y de salud de cada uno de los organismos. Entonces, entrando un poco más en la metodología del doctor Pedro Luis, me gustaría si nos pudieras contar un poco cómo funciona, ¿no? Cuando un paciente o una persona acude a tus servicios, ¿cómo se tratan? ¿De qué se trata? Claro. Mira, normalmente las personas que acuden a mí es porque o bien llevan un tiempo intentando, por ejemplo, bajar de peso y no son capaces, o sienten que están con problemas de sueño, abotargamiento, que últimamente pues, les cuesta ser rápidos o más incisivos en su toma de decisiones. Normalmente suelen ser personas que trabajan en niveles de responsabilidad alta, altos ejecutivos, profesionales. Entonces han consultado normalmente muchas veces antes digamos, a la medicina tradicional, se han hecho cientos de pruebas y no han conseguido nada al respecto, ¿no? Entonces ahí es donde yo entro, porque lo primero que hago es una analítica, un análisis extensivo de cómo es su estilo de vida. Porque hay 4 factores fundamentales que influyen en nuestra salud, que son el entorno, en un 40%, nuestro entorno social y económico, en un 30% de nuestras elecciones cotidianas y luego en un 10% pues el país, el entorno físico en el que nos ha tocado vivir, nuestro país, nuestra ciudad, la casa incluso en la que estamos. Y luego en otro 20% es el sistema sanitario del que disponemos, ¿no? Para poder acceder a servicios y tal. Pero fundamentalmente hay que entender que entre el entorno social y económico y nuestros hábitos de vida, el 80% de nuestra salud está explicado. Entonces yo lo que hago es analizar muy bien eso, porque eso es lo que me da a mí la idea de por dónde pueden ir los tiros. Normalmente estas personas lo que tienen es una carga que se llama alostática de años, pues por unos niveles de estrés elevados, por el sueño de baja calidad y escaso, por una alimentación que muchas veces, aunque intentan hacerla bien, siempre es fuera de casa, es a deshoras, ¿no? Sin seguir unos ritmos, rompiendo sus propios ritmos biológicos. Y eso acumulado durante años, a nivel fisiológico, se traduce en alteraciones de vías metabólicas, en alteraciones de inflamación de bajo grado, que son las que conducen muchas veces pues, al desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no? A través de la obesidad, pues te puede conducir a una diabetes tipo 2, puede conducir a problemas cardiovasculares y otros tipos. Entonces, la metodología que yo utilizo es, primero, ese análisis. A partir de ahí, normalmente les propongo hacer un análisis de cómo están sus genes expresándose en ese momento, porque me permite orientar muy bien hacia qué vías metabólicas o sistemas orgánicos pueden estar alterados. Y en función de la sintomatología que esa persona explica también, lo que hacemos es estudiar con parámetros de marcadores biológicos, detectar bien esa alteración y corregirla. ¿Cómo lo corregimos? Pues normalmente no utilizamos fármacos, ni utilizamos técnicas quirúrgicas para corregir eso. Si eso fuera necesario, yo a mis pacientes les derivaría hacia un especialista porque tienen ya un trastorno definido, ¿no? Pero como estamos en esa fase en la que todavía no se ha producido, lo que hacemos es equilibrar todo eso. ¿Cómo? Pues a través de un plan de estilo de vida que permita que esas personas recuperen otra vez su metabólica, sus ritmos biológicos y que lleguen a una mejor homeostasis de su organismo. Y a veces es fundamental, lo veremos a través de la analítica de marcadores biológicos, pues veremos que hay carencias de ciertas vitaminas o de ciertos minerales y eso lo suplementamos durante un tiempo para que ayude a esa nutrición que ya hemos empezado a hacer, ¿no? Y se trata de eso y de cómo la persona poco a poco, al hacer estos cambios, descubre que en realidad son ellos los que pueden ir modificando su bienestar en el día a día. Hablas de un tiempo determinado, es decir, ¿es una medicina o es un tipo de tratamiento que se practica durante una estancia determinada, es decir, tiene un principio y tiene un fin, o cómo funciona exactamente? A ver, tiene un principio, pero no tiene un fin, porque una vez aprendes que tú puedes ser el arquitecto de tu propia salud, es algo que ya mantienes de por vida, ¿no? Pero normalmente para salir de un proceso digamos, de atasco, ¿no? En que, oye, no puedo bajar peso, o llevo tiempo que tengo dolores de cabeza casi todos los días y no sé por qué es, o me cuesta mucho dormirme, todo ese tipo de trastornos que suele tener muchas personas, sobre todo en la edad media de la vida, cuando ya se ha acumulado suficiente carga antigénica derivado de todo este ritmo de vida que tenemos, pues esto tarda, claro, evidentemente.
Algo que tú has estado sobrecargando durante años, no lo puedes descargar en 2 días. Necesitas hacer un plan en el cual normalmente en las primeras 2 o 3 semanas ya notas cambios. Pero fundamentalmente la mejoría es evidente a partir del mes y medio, y ya a partir de los 3 meses la persona empieza a darse cuenta de la diferencia que hay entre el bienestar o el estar bien, ¿no? Que eso es algo muy importante, ¿no? Mucha gente confunde eso, ¿no? O en otros términos, cuando te dicen, no, la vida buena o la buena vida. Bueno, pues la vida buena es cuando descubres que puedes asistir, por ejemplo, a una cena de trabajo sin necesidad de beber vino. Y por lo tanto, no llegar a casa tarde, dormir tarde y que el alcohol no te deje dormir con la suficiente calidad y que al día siguiente estés deteriorado, cansado, con dolor de cabeza. Mucha gente que nos esté escuchando seguramente pensará que esto no es compatible, ¿no? Una cena de trabajo sin el vino o que una copa de vino no hace daño, ¿no? Son los típicos mitos que hemos oído durante años y parece que sí que afecta. Claro, fíjate, evidentemente, a ver, a esto no se trata, y eso es un poco lo que hay que cambiar de lo que es la antigua medicina prohibitiva, ¿no? De no puedes hacer esto, no puedes comer, no puedes beber, no puedes dormir. Bueno, y la gente con lógica decía, bueno, pues para eso, ¿no? O como te explicaba, dice, voy a estar bien, pero se me van a hacer muy largos los años, ¿no? No se trata de restringirnos, se trata de saber cuándo y cómo hacer las cosas. Y es evidente que si uno está sometido a una carga de trabajo, por ejemplo, importante y tiene que acudir a una cena de trabajo, el alcohol primero no le va a ayudar a estar más lúcido y más acertado en esa relación de trabajo que está desarrollando. Pero es que además, si es por la noche, lo que sí está muy claro es que eso tiene una incidencia directa en su sueño. Eso se ha demostrado, ¿no? Por lo tanto, ahí es desarrollar esa inteligencia a la que te aludía antes, ¿no? De cada persona aprende cómo funciona su organismo, lo que le funciona bien, y por lo tanto, en ese caso concreto, esa persona va a aprender que si no hace eso, al día siguiente está mucho mejor, que esa reunión la ha tenido de forma satisfactoria igualmente y que no necesita tomar alcohol más que a lo mejor, si le gusta, en un fin de semana o en otro momento en el cual no le interrumpa o no le desencadene un problema de bienestar, ¿no? Que es en lo que estábamos. Y eso aplicado a cualquier otra cosa. Es decir, el andar, por ejemplo, ¿no? Pues cuando uno descubre que andando todas las mañanas o durante el mediodía, 30 minutos, su cuerpo reacciona de una manera que igual se siente más energético, con más capacidad, con más claridad de pensamiento, y que eso además tiene toda una serie de implicaciones fisiológicas a nivel de su metabolismo, de la glucosa, por ejemplo, pues entonces es cuando empieza a descubrir lo que es una vida buena de verdad, ¿no? Sí. Y, Y en el caso de tus pacientes, ¿cuáles son las casuísticas o más bien las malas praxis que te sueles encontrar más a menudo? pues mira, normalmente es sobre todo el estrés. El no entender el estrés, porque la mayoría de las personas se nos ha hecho creer siempre desde pequeños que el estrés es malo, ¿no? Y el estrés en sí no es malo, el estrés forma parte de la naturaleza del ser humano y está desarrollado por la naturaleza precisamente para defendernos y para poder sobrevivir en nuestro entorno. Lo que ocurre es que si ese estrés no sabemos, no lo entendemos y no sabemos cómo manejarlo, de repente se convierte en que es como una nota de un piano, ¿no? Que se nos quedase atascada y estuviéramos todo el día con una nota alta y vibrando. Pues al final el organismo, evidentemente, se deteriora porque esa nota alta vibrando, que en este caso sería un cortisol elevado en la sangre, produce toda una serie de alteraciones a nivel fisiológico y también a nivel psíquico, que esa es otra de las grandes derivadas de todo esto, es que nuestra fisiología está íntimamente conectada con nuestra mente y nuestra mente pues también reacciona y actúa, ¿no? El no buen manejo del estrés, porque todo eso lleva también a que comas mal, a que duermas mal, a que no hagas el suficiente ejercicio, porque cuando uno está con un nivel de estrés muy alto, normalmente por la tarde o por la mañana está cansado, está sin ganas de nada, muchas veces el ánimo está bajo y eso se explica también por las variaciones hormonales, por lo tanto, no estás haciendo lo que tienes que hacer para estar bien, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de que el estrés sería uno de los principales desencadenantes de una serie de procesos metabólicos que pueden comportar problemas de salud.
que pueden comportar a la larga, de hecho se ve en clínica constantemente, cómo muchas personas desarrollan una diabetes del adulto o una enfermedad cardiovascular y es derivado del estrés, ¿no? Y cada vez hay más datos, afortunadamente hoy día, no solamente a nivel genómico, sino a nivel también bioquímico. Cada vez tenemos más marcadores novedosos que nos indican que esa persona tiene unos niveles de metabolitos determinados alterados y que eso le va a producir un problema de placas de ateroma, por ejemplo, en las arterias que le pueden llevar a un problema cardiovascular. Y hablamos ahora a la hora de monitorizar, ¿no?, estos parámetros. Comentabas, pues, por una parte los metabolitos, por una parte tendrás otras herramientas que quizás serán más para monitorizar la parte más psicológica. Por otra parte, pues, los propios test Exeus, ¿no?, que también te ofrecen toda una serie de biomarcadores específicos de ARN, ¿no? ¿Cómo combinas toda esta información? ¿Cómo la estructuras? Y a partir de aquí, ¿cómo presentas lo que sería el plan de acción? Claro, yo contrasto toda esa información que me viene por diferentes fuentes, ¿no?, de tipo más subjetivo, que es lo que me explica la persona, y con cuestionarios que le hago específicos, pero también con la analítica de epigenómica y con la de marcadores tradicionales. Juntando todo eso, digamos que de alguna manera hago mi propia inteligencia artificial derivada de, pues, de años de experiencia, de conocimiento del fenómeno de la salud, de la enfermedad, y entonces trazo un plan para esa persona, ¿no?, en la cual también ahí hago un poco como, más que como médico, como coach, ¿no?, porque no se trata de yo imponerle a esa persona un itinerario o un tratamiento concreto, sino que tenemos de alguna manera que pactarlo y que verlo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la persona que está viajando constantemente y que le dices, tienes que modificar tus horarios de comidas y tal. Pues no lo puede hacer en ese momento, ¿no? Pero sí que probablemente podrá hacer otro tipo de actividad y eso es lo que vamos pactando, ¿no? Se trata de que la persona al final vaya adquiriendo ese conocimiento de sí misma y que vea cómo esos cambios se traducen en bienestar objetivo a nivel de marcadores biológicos, de marcadores genéticos y de bienestar subjetivo, ¿no? Y el tema de la psique lo trabajamos fundamentalmente. Muchas veces todo esto se deriva de un concepto o de una perspectiva de vida en la cual hemos crecido todos, en la cual se nos ha dicho que lo importante, por ejemplo, es esforzarse mucho y trabajar hasta extenuarnos, ¿no?, y que eso nos va a dar una recompensa. Y evidentemente a muchos nos ha dado recompensa, pero en ese viaje nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y nos hemos olvidado, pues, de que hay que atender también a la familia, a los hijos, hay que atender a nuestro bienestar físico, hay que tener una cierta mínimo de actividad física para mantener tu fuerza y que hay que dormir lo suficiente, ¿no? Y entonces es ahí donde trabajamos también ese cambio de perspectiva para que al final es un poco el que se reencuentre y se reequilibre todo, ¿no? Si tú equilibras, por ejemplo, que es lo que se hace en la medicina tradicional muchas veces, ¿no? Equilibras o solucionas un parche fisiológico con un fármaco, pero la persona sigue pensando que lo que tiene que hacer es olvidarse de dormir y comer lo que sea y hacer las cosas porque tiene que salir adelante, ¿no? Pues entonces el problema sigue estando ahí, la causa sigue ejerciendo su efecto. Claro, mucha gente que te escuche igual pensará que estás en contra, ¿no?, de la gran farmacéutica o del gran lobby de lo que sería el mundo de la salud actual. No, no, para nada. Yo, de hecho, además, he trabajado en ese mundo, como te decía antes, mi experiencia grande, y por eso en este momento estoy haciendo este tipo de medicinas, porque me ha permitido verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Por supuesto que los fármacos son útiles, a todos nos son útiles y tienen su indicación. Lo que ocurre es que yo trabajo en una perspectiva previa a tener que utilizar ese fármaco, ¿no? A veces, en las analíticas que hacemos, incluso a través de la epigenética, vemos, y eso me ha ocurrido recientemente, vemos que hay una alteración, por ejemplo, en el metabolismo biliar, que lo expresan los genes, exploramos un poco con los marcadores biológicos qué es lo que está ocurriendo ahí y vemos que realmente hay una alteración enzimática importante y unos marcadores que nos indican una posible obstrucción de vías biliares. En ese momento, a esa persona, evidentemente yo le voy a hacer recomendaciones de cómo mejorar su salud y cómo cuidarse, pero también tiene que ir a un especialista de digestivo, un hepatólogo, que le vea qué es lo que ocurre, ¿no? Y en ese caso ocurrió
que en efecto tenía unos cálculos en las vías biliares y se los está tratando con lo que hay que hacer para cuando tienes ese tipo de problema, ¿no? Pero eso no quita el que al mismo tiempo ya sabe que tiene que adoptar toda una serie de cambios de comportamiento y de perspectiva respecto a su vida para que eso no le vuelva a ocurrir y para que eso mejore mucho más rápido, ¿no? Pedro Luis, bueno, es un placer escucharte y yo ya pasaría a una última pregunta para ir terminando, ir Ujú. concluyendo pues este rato que hemos podido aquí pasar juntos, que sería más, nos has hablado sobre todo del presente, ¿no? Y de los mecanismos que utilizas tú a día de hoy pues para hacer unas intervenciones precisas y sobre todo óptimas para cada uno de los individuos de forma personalizada. Pero ¿cómo planteas o cómo ves tú el futuro de la medicina, ¿no? ¿Cómo será la medicina moderna 2.0? Claro. Mira, el futuro de la medicina, que yo ya no lo veo tan futuro, ¿no? Que a mi edad, si a mí me hubieran dicho que hoy día yo iba a estar pudiendo hacer este tipo de análisis en pacientes, no me lo hubiera creído cuando yo estaba hace 40 años en la Facultad de Medicina, ¿no? Pero el futuro, que ya es pronto, es que una persona al nacer, lo primero que se le hace es un estudio de su genoma y a partir de ahí se le identifican toda una serie de pautas y de consejos de vida para que los vaya desarrollando. Y el médico o la salud o el sistema sanitario, más que atenderle cuando caiga enfermo, lo que va a hacer es atenderle desde el principio para ayudarle a optimizar lo que genéticamente sabemos que es su fortaleza, ¿no? Y a minimizar lo que genéticamente sabemos que son sus debilidades. De esa manera esa persona va a desarrollar un sistema o una salud mucho más fuerte, mucho más resistente y resiliente a todo lo que la vida compleja que va a ser el futuro, yo creo que va a ser mucho más compleja de la que vivimos ahora, le va a conllevar y que va a hacer que se materialicen estas predicciones que algunos gurús mundiales están haciendo ya, ¿no? De que las generaciones que nacen ahora pues vivirán hasta los 130, 150 años. Y probablemente es debido a eso, porque se va a entender muy diferente el concepto de vivir y de salud, ¿no? ¿Vamos a llegar a la inmortalidad? Yo creo que eso es imposible por un problema material, ¿no? De que llega un momento en que, mm, de momento, no sabemos cómo se puede alterar, aunque quizás en un futuro. Y de hecho, hay alguna prueba ya que se está haciendo en Estados Unidos, con alteraciones génicas de los telómeros, se podría incluso revertir ese envejecimiento, ¿no? Pero eso yo ya sí que lo veo más, no de un futuro inmediato, sino de un futuro de, digamos, a 50, 80 años vista, ¿no? Totalmente, casi que de momento lo que es mejor es que en vez de buscar la inmortalidad, ¿no? La vida eterna, es que lo que vivamos, lo vivamos bien, con buena calidad de vida. En efecto, y eso es muy importante. Y en un contexto como Europa, por ejemplo, que presumimos siempre mucho de nuestras grandes, altísimas esperanzas de vida, la gente se olvida de que sí, en efecto, tenemos una esperanza de vida muy alta, pero lo que se llama esperanza, años de vida saludable, ¿no? A partir de los 65 años ya ahí no somos tan campeones, ¿no? Ahí nos igualamos mucho a nuestros colegas occidentales de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen menos esperanza de vida porque su sistema sanitario es bastante más difícil de acceder e imposible de pagar muchas veces, pero cuando nos miramos a partir de los 65 años, incluso los norteamericanos casi están un poco mejor porque ahí hay una cultura del bienestar y de la salud que todavía aquí en Europa no hemos interiorizado del todo. Totalmente. Pedro Luis, muchísimas gracias por toda la información, por el tiempo dedicado. A los oyentes os dejaremos toda la información del doctor Pedro Luis González aquí abajo en la descripción. Pues como podéis ver, es una persona pues, que utiliza sus propios mecanismos, que utiliza un approach completamente distinto para hacer estas intervenciones, ¿no? Y al fin y al cabo, pues combatir lo que sería la medicina únicamente reactiva, ¿no? Vamos a ser proactivos porque no hay mejor mecanismo de mantener la salud que hacer las cosas como tocan cuando tocan. Así que, doctor Pedro Luis, muchísimas gracias por el tiempo y nada, cualquier pregunta la podéis derivar directamente al doctor Pedro Luis González. Muy bien, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y encantado de atender cualquier pregunta o cuestión que tuvieran los oyentes.